Nos acompaña el diputado provincial Julio Eguiman. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días aquí, Eduardo, y toda la FM. Un gusto grande, como siempre, estar acá. Bueno, uno de los temas que más nos preocupa tiene que ver con, obviamente, con el tema Olimpia. Sabemos que estuviste trabajando en el primer momento, aún en silencio, porque sabíamos que venía trabajando, haciéndose distintas gestiones. Bueno, ahora aparecen todos, ¿no? Que en buena hora. Esperemos que se hagan los aportes que se necesitan para poder salvarlo, porque aquí la única salida es La Plata. Tiene que ofrecer más todavía. Claro. Obviamente que acá lo que se hace ahora como primera decisión, que es un poco la confluencia, el mayor esfuerzo, es lograr que se prorrogue esta fecha del 1 de septiembre, porque no se llega el 1 de septiembre. Necesitamos un poco más de tiempo para construir una propuesta que satisfaga a los acreedores. Y entonces allí, anoche mismo, se firmó una nota, que es un poco lo que incluso cuando he hablado con la doctora Larrazábal, ella me había solicitado, la jueza que entiende en esta ejecución, que es de Melincue, la doctora Nigel Larrazábal, me había planteado justamente que necesitaba una nota que expresamente diera cuenta de la voluntad del gobierno de la provincia, de los gobiernos municipales, de los legisladores, algo que le diera pie a ella para argumentar la suspensión de esta fecha. Bueno, la nota se le presenta en este mismo momento, en Melincue se está haciendo una nota que hemos firmado anoche mismo, todos los legisladores. La verdad que en esto estamos confluyendo todos, absolutamente todos, sin ninguna clase de diferencia de tipo política, para nada. Todos coincidimos en salvar a Olimpia. Así que la nota ahí se le está presentando, esperemos que la jueza defina a favor. Esto significaría lograr unos días más de prórroga. Y en este sentido, incluso, en lo particular, más allá de la voluntad de la jueza, estoy pidiendo, voy a presentar un proyecto en la Cámara para que a nivel provincial se pueda dar una extensión por 180 días de todos los procesos que están en ejecución de quiebras para clubes, asociaciones civiles en toda la provincia de Santa Fe. Esto además se vincula con una ley ya que estaba antes, así que vamos a tratar de propiciar un modelo que sea más abarcativo que para el caso de Olimpia. Pero siendo puntualmente Olimpia, con la decisión de la jueza, aquí se podría lograr una prórroga, un plazo X, ojalá que pueda ser lo más largo posible, pero muy largo no podrá ser, porque también convengamos que los acreedores, que el síndico, tienen razón cuando dicen, muchachos, hace más de 15 años que estamos esperando que nos den una respuesta. En algunos casos son 15 años, y a ellos les asiste también el derecho de exigir la creencia. Así que, bueno, uno por supuesto está aquí. ¿Quiénes son los acreedores? ¿Se saben? Hay un listado, sí, obviamente, en esas acreencias. No es que uno no quiere escrachar ni decir que no, pero tiene sus razones, ¿no? Las deudas se deben honrar, dicen, ¿no? Bueno, algunas son deudas con organismos del Estado, que en ese caso uno plantea que haya, del caso de AFIP, por ejemplo, alguna posibilidad de acuerdo distinto, otros con el API. Nosotros en la provincia, incluso, como estamos viendo que para que se condonen deuda del API hace falta una ley, estábamos hablando con Oscar Pirón y con Lisandro Enrico para tratar de sacar una ley que permita que la provincia condone esa deuda del API. Después hay acreedores como cooperativas sanitarias, que lo quiero destacar. Hay un proceso de advenimiento de la deuda, o sea, desisten de la creencia la gente de la cooperativa sanitaria, y bueno, eso sería también algo muy valioso, que ojalá se pueda trasladar a otros. No se puede exigir esta actitud, pero en el caso de la cooperativa sanitaria me parece muy lindo, muy loable esto que está planteando el Consejo, que tendrá que ser sometido a consideración de la Asamblea, pero que es una posibilidad cierta de ir achicando la deuda. Bueno, esto es importante. Por otra parte también hay que decir que esto tiene que organizarse también, porque a lo mejor damos esta prórroga y también se produce un relax, como ya ocurrió una vez, allá en el 2009, ¿no? Bueno, en el 2009 lo que ocurrió fue que se operó, desde la provincia se compró la casa adyacente, el Estadio Olimpia, pero claro, eso alcanzó para atender parcialmente las exigencias de los acreedores. No se resolvió definitivamente el tema y subsistió este volumen tan alto que hace que hoy la deuda esté en un promedio de 3 millones de pesos y un poquito más, y esto es lo que realmente hay que afrontar y que hay que afrontarlo definitivamente, pero no hay margen para hacer soluciones parciales. Aquí aparece todo o no aparece nada, entonces hay que construir una respuesta. Ahora, ¿la deuda cuánto es? Algunos dicen 2,5 millones, 3,5 millones, 4 millones. Bueno, demostrados hay 2,5 millones. Ahora hay que entender que están las costas aparte. Esto es otro tema que suma otro rubro que hay que también afrontarlo. Entonces a mí se me ocurre que nunca va a bajar de los 3 millones de pesos. De ahí para arriba y para abajo
yo diría que ese es un punto de partida que sí o sí que hay que encarar para tener la posibilidad de afrontar esto, porque contando con 3 millones de pesos... Bueno, faltan 3 millones de pesos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se consigue? Bueno, acá, entonces, ¿qué se está haciendo? Que tienes ante el gobernador Lifchi, que tienes ante el municipio, los legisladores que aportaremos, todo el mundo, los empresarios que quieran tener voluntad para afrontar alguna erogación, que habrá que ver cómo y en qué términos la hacen. Se está buscando ya eso que es, por supuesto, clave, ¿no? Y achicar también, como te decía antes, algún grado de deuda a partir de que algunos acreedores desistan, hagan esos advenimientos. Bueno, cosas que, por supuesto, serían esos advenimientos serían una posibilidad cierta de lograr achicar la deuda. Así que estamos en esta etapa, ¿no? Mientras tanto, te reitero, la prórroga es clave porque no es fácil reunir 3 millones de pesos, no es de un día para otro, es alcanzable, es cierto, la cifra no es inalcanzable, se puede alcanzar, eso es a favor. Ahora bien, hay que hacer esfuerzos para lograrlo. Claro, inalcanzable para una persona común, pero para un Estado es mucho más fácil. Pero bueno, yo eso digo, es lo que decimos, pero es ¿no? una charla que tenemos con el gobernador Lifchi, y me parece que si uno de la provincia hace poco puso 1 millón de pesos o más para hacer el campeonato argentino mayor de básquet, que fue muy bueno que lo haya hecho, la verdad que realmente me parece magnífico, y este Estadio Olimpia fue sucede de ese campeonato, bueno, tengamos en cuenta estas cosas para dar algún aporte extra que pueda ser en este sentido útil para nada más y nada menos que salvar un estadio de un club que por razones históricas para mí hay que defenderlo. El Club Olimpia llega a la Personería Deportiva 001, pero este estadio es en la región el estadio de mejor condiciones para hacer espectáculos, no solo deportivos, sino culturales, educativos, populares. Así que hay que defender el estadio además porque uno siempre los clubes tienen que defenderlo, son brazos ejecutores de las mejores políticas sociales, culturales, educativas. No podemos pensar, Olimpia se administró mal, bien, eso es otra discusión. Olimpia es un club y los clubes son fundamentales si uno quiere hacer una sociedad. Bueno, pero no hay que dejarlo de lado eso. Porque acá hay responsabilidad de dirigentes que lleguemos a esta situación. Y decisiones que a veces el exitismo que tenemos de estar allá en la cúpula, en el tope, nos lleva a producir gastos. Claro, pero ahí habría esa crítica, habría que plantearla en todo caso para la dirigencia que estuvo casi hace 20 años exactamente en aquel momento. No, a eso no referimos. A lo mejor manejar esa circunstancia que era la caída del BID y cómo frente a esa caída se intentó mantener ese estatus de equipo campeón sudamericano. De hecho, Olimpia fue campeón sudamericano un año después de la caída, pero ya todo eso era un esfuerzo enorme que se hacía sin tener base de sustentación real. Así vino la hecatombe. Pero en estos últimos años... Que la plata venía dulce en esa época, ¿no? Claro, además era otro momento del básquet, ¿no? Creo que movía mucho más. Por otra parte, había estaba un BID que tenía dinero para aportar. Para pagar esos salarios altos, realmente había que tener ingresos. Bueno, no tuvieron ingresos porque vieron Lo cierto es que en estos últimos años quiero destacar la voluntad del grupo de padres que sostuvo el Olimpia con estas actividades que son realmente tan importantes, y eso también es valorizable porque ahí apareció el club de barrio, que es el que uno finalmente defiende. Este club que además, y este es el otro pedido que se hizo en una reunión que tuvimos ayer en el Nodo, va a ser intervenido, porque en vista formal hay que poner en marcha un proceso de intervención para normalizar la cuestión institucional, porque hasta hoy hay un grupo de padres que colaboran, que se han puesto el equipo al hombro, lo han hecho con una nobleza que realmente hay que sacarle del sombrero. Pero desde el punto de vista formal, y más aún tratándose de un proceso de quiebra como esto, el club tiene que tener un proceso de normalización, y así que se está activando ya un pedido de intervención del club para que un dirigente del mismo se han puesto en esa condición de interventor, y de hecho de ahí poner en marcha la etapa de normalización del club. Claro, para darle un marco institucional. Exactamente, sí, que este interventor convoque a ser socio, convoque a normar una comisión directiva como corresponde. Y además el usufructo que pueda dar en las instalaciones pueden ser derivados a ciertos lugares, ¿no? Que también eso es importante. Sí. Ahora, el tema la provincia que puso un dinero, después se queda con una parte del club, no regaló nada, ¿no? Y toda esa parte siguió abandonada, no se hizo tampoco nada. Bueno, creo que después de muchos años recién ha hecho la transferencia en estos últimos días. Ha sido un proceso muy largo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No vaya a ser que ahora todos hagan aporte y después también quieran su partecita, ¿no? No, el destino de los aportes tiene No, esto es lo que quiero decir, que hay que regularlo para que no pase. Porque si entonces viene la provincia, bueno, yo pongo tanta plata pero me quedo con toda la esquina, como pasó. Bueno,
en este caso lo que está ahí es estadio y estadio. Con buen criterio la ordenanza que han planteado acá en Venado Tuerto los concejales ha sido bien definida. El uso de ese lugar, de esa infraestructura, está exclusivamente destinado para ser estadio deportivo. Y esto es bueno decirlo, porque acá sí puede haber algunos oferentes si se llega a dar este proceso de quiebra. Ahora, y Julio, si llegan algunos interesados que sepan que eso es estadio deportivo, no es para otra cosa. Eso me dijo algún legislador que no era así, Me dijo, si alguien se remata y lo compra, el que tiene la propiedad, si quiere demolerlo y hacer un edificio torre, lo puede hacer. Si quiere hacer un supermercado, quiere hacer lo que quiera, lo puede hacer. Por eso no tenemos que llegar a esta situación. No hay que llegar a esa situación, pero para evitar esa cuestión que bien puede ser. Además, todo el mundo habla de que ir en el estadio no demolerlo. Más bien yo escuché intereses de hacer una cadena de supermercados. Claro. Escuché que puede venir un centro religioso. También. Bueno, pero acá, por eso reitero que me pareció interesante y valioso la iniciativa del Consejo Municipal, en acuerdo con el Ejecutivo, que esto se destine, en caso de darse la quiebra, exclusivamente para estadio deportivo, que mantenga esta condición. Esto es un modelo de urbano, de desarrollo, que si hay que respetarlo también. Si hay una ordenanza al respecto, el interesado que quiere hacer ese tipo de especulaciones inmobiliarias tiene que repensarlo, que lo repiense, porque se van a encontrar con una ordenanza municipal que le dice que no se puede hacer. Si pueden ir con especulaciones, que vayan, pueden hacerlo, por una ley los pueden amparar, pero se van a encontrar con una ordenanza municipal que dice que eso solamente es para estadio deportivo. Sí, me parece muy prudente que hacer esta ordenanza, porque hay que acotar cualquier intento de hacer que esto, que es un centro deportivo, se transforme en otra cosa. Bueno, Julio, esperemos que pueda lograrse, ¿no? Esta es la necesidad. Hoy, esta semana, vamos a Santa Fe para seguir tirando iniciativas legislativas, gestionando ante el gobernador de la provincia, ante las autoridades del área de deportes. Bueno, es un esfuerzo. Yo decía que es paralelo, ¿no? Porque la municipalidad está tratando la deuda con el BID, que le debe la municipalidad. Sí. El BID le va a dar una parte del terreno de 9 de julio y Belgrano. ¿Cuántas cosas hay en todo esto, no? ¿Qué cosa una con la otra, no? Sí, son historias que la verdad que se vinculan en el tiempo, paradójicamente, ¿no? Qué paradójico, sí. Paradójico, todo es paradójico. Por ejemplo, a ver, 25 años se cumplen de la sanción de la Ley Provincial del Deporte, del cual, te reitero, Olimpia fue el club que logró la personalidad deportiva 001. Este estadio fue apoyado por esa decisión extraordinaria que la Ley del Deporte contempló, de hacer aporte de capital privado, y esto para mí me satisfizo muchísimo por haber promovido esa ley del deporte, de la cual entonces surge este estadio que fue muy útil por todo lo que ha implicado para el deporte argentino. Pero paradójicamente 25 años después nos encontramos con este problema, así que estamos festejando una ley, pero a la vez viendo un problema que surgió con el primer aporte que tuvo esta ley del deporte. Así que bueno, son paradojas de la vida, ¿no? Pero aquí nos encuentra y hay que afrontar estos desafíos. Ahí está. Julio, te quería consultar. Bueno, en el programa de La Nata se habló de los sueldos que ganan los senadores. Ayer lo consultaba Enrico. Boazo dijo que ganan cerca de 500, 600 mil pesos aproximadamente un senador de la provincia de Santa Fe. Enrico dijo, no, ganamos 62 mil pesos más los aportes que se le dan para ser distribuidos entre instituciones que llegarían cerca de los 500, 450, 500, 600 mil pesos según la zona. ¿Esto es tan así? Bueno, los senadores, obviamente no me corresponde hablar de los senadores, ese es un cuerpo... Bueno, pero esto tiene un apoyo legislativo para tener estos salarios. No, son administraciones distintas. Es decir, el Senado tiene su propia administración, ellos tienen un volumen de plata que se asigna y se reparte entre los 19 senadores y 20, puede ser, porque está el vicegobernador también, así que ahí hay todo un esquema de organización del Senado, del cual obviamente Lisandro Enrico, los senadores tienen que clarificar, conocen el tema. Desconozco el tema de lo que pasa en el Senado, lo desconozco porque la administración de Cámara de Diputados es otra, y en Cámara de Diputados ahí son 50 diputados provinciales con un sueldo que está alrededor de 50 mil pesos, esto es lo que tenemos, y un esquema de subsidios, la verdad que más chico que el de Lisandro, más chico. Pero bueno, obviamente, en este sentido... los senadores, a través de Enrico, lo justificaban a través de las instituciones que son apoyadas por estos dineros que ellos reciben, habida cuenta de la falta a veces de agilidad para realizar trámites.
¿Por qué no hacemos a la inversa, diría yo? Que haya más agilidad para realizar los trámites, mayor control, y entonces no tengamos que ser los senadores tengan que repartir el dinero, ¿no? Porque esto a veces lleva a confusiones, ¿no? La verdad que si uno va a la legislatura, a la Constitución provincial, los únicos que reparten los subsidios son desde la legislatura. Los subsidios son aprobados exclusivamente por la legislatura, así que es una materia discutible, ¿eh? Te digo, el rol de los legisladores con el poder que tienen sobre el otorgamiento de subsidios está planteado constitucionalmente. Así que digo esto porque si se profundiza el tema de quién da los subsidios, el Ejecutivo ni siquiera podría dar los subsidios si no fuese por acuerdo previo de la legislatura. Así que digo, este es un tema para debatirlo. Pero digo yo porque estamos en vista de reformar la Constitución, ¿no? Bueno, la Constitución nueva se pueden discutir estas cosas, ¿cómo no? Desde ya hay mucho para discutir, pero me parece que la discusión en la reforma constitucional que se va a empezar a dar, porque es la voluntad del IPSI, tiene que ser una discusión de alto vuelo para que tenga sentido discutir la reforma, si no va a ser una discusión menor que habría que arreglarla por otros niveles, porque si esta discusión es para ver si sale la reelección o no del IPSI, es una discusión muy coyuntural. Creo que hay que discutir la reforma constitucional con temas que sean trascendentes, ¿no? Incorporación de nuevos derechos que aparecieron en la Constitución del 94, tema de autonomía municipal, que es una ley que estoy planteando como ley que quiero que se incorpore constitucionalmente, que no solo sea una ley. Bueno, hay temas para una reforma constitucional realmente muy interesantes y ojalá que se pueda dar con ese nivel, que ponga la vara alta a la discusión, no una vara chiquita para ver cómo arreglamos una coyuntura electoral. Acá hay que en este sentido reconocer que la Constitución de Santa Fe data de 1962, o sea que bien se merece esta provincia actualizarla. Y habrá que ver qué plantea el Ejecutivo. Yo quiero ser prudente porque el Ejecutivo va a remitir un proyecto en el cual planteando qué ejes quieren que se discuta. Y sobre esa base estamos esperando desde el justicialismo ver cuáles son las propuestas a discutir. No nos negamos a discutir las propuestas, simplemente tenemos que ver de qué se trata el proyecto del IPSI, que dice que la semana que viene lo va a explicitar. Ahí está. Bueno, y el otro tema que se apunta en los sueldos es a los jueces. 250.000 pesos aproximadamente gana un juez y que tampoco hace aporte, no tributa nada. Bueno, desde ya hay una discusión sobre que tienen que aportar ganancias como cualquier ciudadano común. Ni Aliapos aporta. Bueno, eso es un tema que me parece que ese tema tiene que ser revisado también. Por supuesto, en esto no puede haber esa situación de tanto privilegio por parte de un sector sobre el resto de la comunidad. Creo que todos tenemos que estar de forma comprometidos ante una actitud similar, ante los mismos hechos, entre las cuestiones impositivas, tributarias. ¿Por qué un juez, un diputado, un senador va a tener privilegios? No corresponde. Tenemos que estar todos igual en ese sentido. Ellos hablan de la intangibilidad. Bueno, eso es una cuestión media de que me suena a castas, ¿viste? Las castas, una casta que, no, yo soy esto, no me pueden tocar, es intangible lo mío. Creo que el debate de hoy ya no resiste más ese tipo de privilegios para un sector. Creo que acá se tiene que plantear la cosa de otra forma, mucho más horizontal, y todos teniendo las mismas responsabilidades ante las exigencias tributarias, las exigencias de la ley. No puede haber privilegios, y en ese sentido espero que el sector de la justicia también entienda esto y se avenga a afrontar los pagos en ganancia como paga cualquier ciudadano común, no que tengan privilegios. Bueno, vino Manes, ¿no? Estuviste presente, estuviste con el tema, y yo le planteaba esta situación a Manes, de los que van a escuchar, de los que van a sacarse la foto con Manes, pero después cuando tienen que actuar no actúan al respecto, ¿no? Esta es la otra cara de lo de Manes, que no se dice mucho porque, claro, como Manes está allí arriba, es una persona que genera expectativas, que tiene una trascendencia en toda la prensa, todos lo miran desde ese aspecto, pero importante es absorber lo que dice Manes, pero llevarlo a la práctica, ¿no? Bueno, pero es un mensaje muy positivo. Yo la verdad que independientemente de Facundo Manes, que incluso creo que en términos políticos puede ser candidato de otra fuerza política, la verdad que lo veo con una potencialidad electoral y digo que lástima que no juegue para nosotros. Un jugador así como Manes, la verdad que me gustaría tenerlo en el peronismo, pero creo que es radical y creo que si juega en un equipo en política va a ser en otro partido político. Pero bueno, hablar del acercamiento con Mauricio Macri y con María Eugenia Vidal, con María... Para quien sea, lamento, qué lástima que un tipo tan brillante como Facundo Manes no esté en el equipo nuestro. Jugadores así nos hacen falta. Este peronismo que estamos intentando de crear
una renovación, un proceso nuevo, necesitamos figuras, bueno, ojalá, pero no, en ese sentido digo en términos deportivos para que se entienda, ¿no? A mí me parece una personalidad realmente muy carismática, muy interesante todo lo que dijo y creo que muy útil, además, más allá de cualquier conciliación política, que hay que hacerla porque Manes tiene, evidentemente, en la construcción de toda su disertación una impronta de lecturas políticas e históricas, eso es evidente, pero independientemente de eso, más allá de eso, creo que lo que planteó en cuanto a el conocimiento del cerebro, a lo que significa hoy la interactuación de muchas disciplinas para ver las problemáticas del ser humano y en particular del cerebro, me parece realmente muy interesante. Es un área que hay que explorarlo mucho más, y es cierto, nunca, como en los últimos tiempos se avanzó en el conocimiento del cerebro, esto también hay que tenerlo en cuenta, y es cierto. También hay que dividirlo de la parte científica, por un lado, que uno no puede objetarle nada a Manes, bueno, pero hablemos de la parte política, que algunas cosas que no nos caen bien, porque si él viene a defender la educación pública, pero fue convocado por la escuela privada, ¿no? Bueno, pero ese tema, él lo que dijo, concretamente, que llegó a este punto por una formación que dio la educación pública. Y la verdad que realmente me parece importante que él rescate la educación pública como lo que lo formó y le permitió ser lo que es. A mí, cuando alguien rescate sobre la educación pública, me parece estupendo, porque creo que hay que defenderlo entre todos. A ver, yo después hablé con Facundo Manes y él planteó en su lectura histórica que esa educación pública viene de los tiempos de Sarmiento, y que la verdad que es cierto, lo que aportó la generación sarmientina al desarrollo de la educación, y el mismísimo Sarmiento, fue impresionante, y cortó en 1947. En 1947 es cuando más escuelas se hicieron, es decir, el peronismo, la etapa fundacional del general Perón, construyó escuelas por doquiera en el país. Eso también ayudó a la educación pública, y se creó la Universidad Tecnológica Nacional, que permitió que hubiese un crecimiento del conocimiento de sectores trabajadores. Entonces, todo esto hace la educación pública, y rescatemos esta historia hasta del mismísimo radicalismo, ¿no? Que le dije a él que tendría que incorporar en su lectura histórica las experiencias que significaron los movimientos como el peronismo y el radicalismo, porque han sido también grandes aportantes a esto que es el desarrollo de una sociedad más inclusiva. Así que bueno, eso tuve la oportunidad, porque después charlé algunas palabritas así rápidas con alguien que, te reitero, me causó una muy buena impresión, y quiero destacar a la Escuela de los Padres por haber sido capaces de convocarlo, y además hacerlo en este modo donde era accesible, con solamente un elemento no perecedero que fue para el banco de alimentos. Así que la verdad que me parece una jornada muy buena, y yo me quedaría con lo bueno de la jornada y no con algún detalle que han visto que algunos han objetado acerca de algunas contradicciones o incoherencias que puede haber, que es cierto que hay. Pero también que tiene que estar, pero aparte está bien. Porque no los endiosemos a nadie, ¿no? No, aparte... No olvidemos de la Biblia, de aquellos falsos profetas que pueden llegar, ¿no? Está bien, Héctor. Aparte, yo creo que el periodismo siempre tiene que estar atento a todo, porque esa es la tarea de los que están en el periodismo. Claro. Ver cómo se profundiza el tema y no aparece una cuestión solamente desde un solo lugar. Hay que tener una mirada mucho más amplia. Así que en buena hora que esté quien hace miradas amplias. Te reitero, no es que uno no las vea estas cosas, simplemente que prefiero destacar lo positivo, lo valioso. En la balanza pongo, y en la balanza me da muy a favor, la presencia de Facundo Manes Menotorto me da muy a favor. Realmente tengo esta visión, creo que hoy hay que construir. Yo tengo una visión, me parece que algunas lecturas así, que son muy sesgadas, no sirven para estos tiempos. Julio, ¿participaste del plenario del Frente para la Victoria del día sábado? No fui. No fui, justamente la visión que tengo de los temas de lo que tiene que ser el peronismo hoy es un poco distinta a la que tienen estos compañeros, que yo respeto y quiero muchísimo. Por eso yo te pregunto esto, porque vos dijiste, no estamos por el camino que debemos llevar el peronismo. Claro, a mí me parece que hay que generar una autocrítica muy profunda y ver por qué se perdió y ver qué propuestas hacemos para volver a ser atractivos. Me parece que esto hay que darlo, pero esto no va en desmedro de los compañeros que entiendan, como entienden otros, que hay que profundizar algunas definiciones y ser categóricos y concretos en algunos puntos de vista, lo cual, digo, está en el universo que visualizo. Yo creo que tiene con un rol estos compañeros como un espacio interno, pero creo que hay que construir un movimiento que sea mucho más abarcativo, mucho más integrado. Creo que el peronismo tiene que volver a ser un espacio mucho más amplio,
donde realmente esta horizontalidad que hoy hay, porque la verdad que estamos horizontalizados, ya no tenemos un jefe que nos indique cómo son las cosas, se traduzca en un proceso de generación de nuevos dirigentes que expresen un modelo de conducción mucho más vinculado con el que tenía Perón, que construyó siempre una conducción de tipo movimentista, dando lugar a los sindicalistas, lugar a los jóvenes, lugar a las mujeres, una idea que era muy movimentista, uno dice, frente a lo que es una construcción más de sector, más sectorizada, donde solamente entran los que encuadran en ese sector y los demás van quedando fuera. Creo que haber planteado un peronismo que se iba cerrando en un solo sector fue haciendo que muchos quedaran afuera, que muchos encontraran otros caminos, y finalmente esto que uno dice que es una conducción cerrada terminó haciendo que ante tanta dispersión y alejamiento de compañeros y compañeros valiosos termináramos perdiendo. Entonces ahora nos encontramos en un escenario donde hay un gobierno que tiene un sesgo conservador, que realmente está haciendo una política económica muy perjudicial para vastos sectores argentinos. Yo estoy realmente en desacuerdo con el tarifazo, me parece que fue salvaje y destruye el tejido social y productivo de la Argentina. Estoy en desacuerdo con lo que hace, por ejemplo, a utilizar la base de datos de ANSES para otro tipo de proyectos. Este gobierno nacional realmente ojalá corrija su rumbo, porque creo que va por un camino que nos perjudica a todos los argentinos. Pero esta caracterización que hago del gobierno de Macri también me hace llegar a decir que el peronismo está en la obligación de hacer una autocrítica, reconocer que hubo episodios de corrupción gravísimos que nos han hecho daño, replantear su modelo organizativo, generar una propuesta atractiva, abarcativa y que realmente vuelva a ser una opción a partir de plantear ese mensaje. Creo que la sociedad está mirando esto, y si somos capaces de hacer esto, estoy convencido que el peronismo va en el frente, siempre hemos armado frentes, junto a todos los sectores que tienen una visión nacional, popular, va a volver a ser quien conduzca el destino del país. Pero tenemos que hacer esto, esta etapa. Esta es la etapa de la derrota que estamos atravesando. Hemos perdido. Primero reconozcamos por qué perdimos. Si no, ¿cómo vamos a saber salir de la derrota para ir hacia el triunfo? Y si nos equivocamos en explicar por qué perdimos, ahí entonces vamos a equivocarnos en plantear qué estrategia para el triunfo. Estos son debates internos. A mí particularmente el debate me apasiona. Yo no tengo ninguna aversión hacia ningún compañero. Al contrario, digo, me parece saludable que estemos debatiendo. Me parece bueno que estemos confrontando ideas. Yo hoy en este momento, a este debate que se da, digo que hay que apoyarse mucho en la sabiduría que tuvo el mensaje de Perón, que me parece fue muy lúcido y que sigue vigente. Bueno, desde ahí quiero sumar a este debate que se da. Gracias, Julio, como siempre, por esta charla. Gracias a vos y hasta siempre.